Recordemos que el fuego es como tal la reacción química que nace de la combinación del calor, del oxígeno y del combustible. Entonces, cuando esas tres cosas se juntan, se crea como tal el fuego. Mientras no se junten las tres, no se crea como tal la flama, ¿de acuerdo? Podemos ver, por ejemplo, humo, podemos ver lo que es la densidad, pero no vemos lo que es el fuego como tal, no vemos la reacción química, solamente vemos, digamos, un inicio de un proceso de combustión, ¿de acuerdo? Entonces, esto produce luz y calor y es lo que nosotros alcanzamos a notar, digamos, en un incendio, en una llamarada, en una explosión, que son todos esos colores amarillos, blancos, naranjas, y que se van como, eh, pues moviendo, ¿no? A lo largo de de todo el efecto, de toda la explosión, por ejemplo. En este caso podemos ver que cada uno de los materiales, como ya habíamos visto, tiene reacción diferente. Entonces, un plástico va a estarse quemando de manera diferente o va a estarse por lo menos recorriendo o esparciendo el área de quemado de manera diferente a lo que es la madera o lo que es la leña, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, este ejemplo, el cual es un lanzallamas. ¿Cómo funciona el lanzallamas? Pues básicamente es como si fuera un encendedor, pero continuo. Es decir, el encendedor lo que hace es soltar gas y con una chispa genera lo que es la combustión. Y un lanzallamas es básicamente lo mismo, pero con una emisión de gas. Lo que vamos a hacer va a ser pasar a Houdini. Y en Houdini yo voy a tener una escena, la cual ustedes van a tener el material también ahí en la clase 9. Y básicamente es solo una geometría, ¿de acuerdo? Lo pueden ver aquí, es esta cabañita. Se llama Shack el objeto. Y si se fijan solamente lo importé aquí, mi ruta hacia donde lo tengo y lo importo. Y es una simple casita, una simple choza, una cabañita sin techo ni nada. Solamente tiene puertas, sus marcos de estructura y cosas así, ¿de acuerdo? Entonces, como les digo, el archivo está en el Discord por si lo quieren ir trabajando junto conmigo. Y si no, lo podemos hacer ya de ejercicio un poco más avanzado, ¿de acuerdo? Porque la idea es eso. La idea es que nosotros podamos al final de este curso entregar un proyecto que nos sintamos completamente orgullosos de él, que podamos demostrar nuestra capacidad de realizar efectos, pero no solamente de eso, sino de poder componer y poder mostrar el efecto como lo muestra un artista de FX. Esto se le llama wedging, ¿de acuerdo? Wedges. Un wedge es cada uno de estos cuadritos y es básicamente para mostrar las iteraciones que tenemos de nuestro efecto. Si recuerdan cuando estábamos viendo la parte de los barriles y del modelado procedural, yo les decía, necesito que tengan 4 iteraciones o 5 iteraciones. A esto nos referimos, ¿de acuerdo? El wedging lo que nos ayuda es a decir, oye, ¿sabes qué? En esta tenía ciertos valores que me hacen tener las nubes un poco más densas. En esta se ven un poco más fluidas las nubes, entonces me gustó este look. Pero en esta me gusta mucho cómo se rompe la parte interna de la casa. Y en esta me gusta mucho el cómo va cayendo la torre. Entonces son como, digamos, comparaciones, archivos para poder comparar diferentes versiones de simulación y poder decidir combinar o eliminar ciertas cosas que no se quieran en la escena, ¿de acuerdo? Entonces así es como se empiezan a presentar los efectos ya avanzados. Obviamente depende de qué efecto sea, ¿no? Si es agua, pues obviamente se va a mostrar, por ejemplo, eh, las reflexiones. Bueno, esto es más adelante. Pero en el agua se va a mostrar white water, se va a mostrar el mesh del agua como tal, se va a mostrar el emisor, se va a mostrar los colliders, la velocidad del agua y cosas así, ¿de acuerdo? Aquí también nos pone una pequeña muestra de lo que era nuestra animación. Y si se fijan, es una animación que yo creo que está importada de Mixamo o algo así, un mockup bastante sencillo. Y que después, fíjense cómo sale disparado gracias a la velocidad que nosotros tenemos en nuestra explosión. ¿De acuerdo? Entonces sí actúa. Y aquí lo que hace es, a partir de cierto momento, convertir a nuestro objeto en un ragdoll. ¿Va? Entonces, para el que no sepa qué es un ragdoll básicamente es como un muñeco de prueba. Es un muñeco que tú lo puedes aventar, lo puedes estirar, lo puedes lanzar, romper, lo que sea, y te funciona para eso, para, digamos, demostrar un poco de físicas, un poco de movimiento y cosas así. Aquí, si se fijan, es importante notar que pues la persona está corriendo, ¿no? El personaje está corriendo, pero en cuanto se convierte en un ragdoll, literalmente es como si fuera un muñeco de trapo. Entonces fíjense cómo se dobla, en esta parte se dobla así como un poco más, pues sí, como de trapo, ¿no?
y se queda justamente así. Entonces esa es la definición de un ragdoll y ya los estaremos viendo un poquito más adelante también cuando veamos un poco más de avances de personajes y de crowds, ¿de acuerdo? Después tenemos esto que les decía que es la parte de la velocidad. Nosotros a partir de nuestra explosión podemos también sacar pues un shockwave y a partir de ese shockwave o esa onda expansiva sacar la velocidad de cada uno de nuestros elementos en pantalla. Entonces, aquí lo que hizo fue que con un Wind Velocity creó un efecto que dirigió tanto el Velum para las plantas, que si se fijan, cada uno de estos es como si fuera una. Ya veremos más a detalle este sistema, que es el Velum, pero es para cloth, para ropa, para cuerpos que sí se pueden doblar y que se pueden deformar, ¿de acuerdo? Pueden ser, como les decía, ropa, plantas, peluches, globos, pelotas, cosas así que guardan una cierta deformación. Entonces, esta misma velocidad que está usando en el Pyro, también lo está usando en la parte del Velum e incluso en una de partículas de rain, de lluvia, ¿de acuerdo? Entonces lo podemos observar bastante claro en la parte de la derecha, cómo se hace una onda expansiva, ¿de acuerdo? Y eso obviamente no se nota, digamos, a primer plano, pero si lo observamos al mismo tiempo acá que acá, podemos ver el juego de cámara, cómo importa, pero aparte de eso, cómo las plantas sí reciben una cierta afectación en cuanto están pues alejándose, ¿no? Y después, esto ya es un poco más avanzado, ya es de la parte final, digamos, que vamos a ver en la parte del curso, pero esto lo que tiene que ver con render, ¿de acuerdo? Todos estos son pases de render, digamos, con criptomates. Lo que nos ayudan los criptomates es a separar cada uno de los objetos que nosotros tenemos en escena para cuando estemos en la parte de composición, en Nuke, en Fusion, lo que sea, que ustedes usen para componer, pues ya los tengamos separados capas por capas, ¿de acuerdo? En un solo archivo. Si no han usado nunca Cryptomate, básicamente es sacar, digamos, un archivo EXR con una multicapa. Es decir, es una sola imagen, pero tiene la capa de beauty, tiene la capa de reflexiones, tiene la capa de refracción, todo lo que es la parte de los pases de render, pero también tiene los criptomates, que es, por ejemplo, separar el fuego de la iglesia a la geometría de la iglesia. O, por ejemplo, el humo del piso al humo que se crea cuando se crea el fuego, ¿de acuerdo? Entonces cada uno de esos, digamos, simulaciones están por aparte y lo podemos ver muy claramente aquí. El fuego solamente se da en la parte inicial. Nuestra geometría obviamente recibe toda la iluminación y todo el calor que tenemos gracias a la explosión gigante del centro. Y en el centro, más bien en el suelo, se crea a partir del centro una onda expansiva de polvo, de smoke, ¿de acuerdo? Por su parte, la iglesita, pues también tiene esa parte del fuego, del humo del fuego de la iglesia. Estas son los trails que les decía, los pyro trails que vimos en la clase pasada. Acá tenemos lo que es el humo de cada una de las partículas que se van rompiendo nuevas, es decir, pedazos de madera, piedritas, pedazos de objetos que salgan volando, cosas que se rompan y cosas así. Después tenemos al priest burning, es decir, a la persona quemándose. Si se fijan, desde que entra, lo va siguiendo también, sale corriendo y pum, sale volando por aquí. Por último tenemos lo que es el fuego de la explosión gigante, de la explosión central. Vemos que es la que tiene, digamos, la mayor densidad de calor, temperatura e intensidad. Y ya por último tenemos lo que es el fuego de justamente esa explosión, ¿no? Entonces, si lo separamos así, lo podemos ver claramente en Houdini, pues en cada uno de los contenedores, ¿no? Un contenedor, por ejemplo, es el de nuestra geometría que se rompe. Otro va a ser el del fuego de nuestra iglesia. Otro va a ser el fuego de nuestra explosión. Otro va a ser los trails del Pyro y cosas así. Entonces, algo así es a lo que tenemos nosotros que apuntar para nuestro proyecto final, ¿de acuerdo? Ese tipo de presentación. Para eso, vamos empezando con el ejercicio que les decía, que lo tenemos por acá. Para los que no habían llegado, básicamente tenemos una escena
en la cual tengo dos contenedores. Tengo un contenedor con una geometría que importé y un contenedor con una pelota. Bastante sencillo, una esfera. La geometría ustedes la encuentran en el Discord, en la clase 9. Y básicamente pues es nada más esto, ¿no? Es una simple cabañita, una simple choza que no tiene ni techo ni nada, pero que nos va a funcionar para empezar a meter un poco más de detalle a nuestras simulaciones. Entonces voy, primero que nada, lo que hice fue cambiar mi background a dark para ponerlo un poco más claro, para poderlo distinguir bien el fondo de nuestro objeto. Y después, teniendo nuestro file, voy a cambiar de mi build, perdón. Voy a seleccionar otra vez mi background oscuro. Listo. Ahora sí. Entonces, con mi file, con mi choza que yo tengo aquí seleccionada, básicamente voy a tener que separar mi geometría porque quiero que cada parte de la geometría se parta de maneras diferentes, ¿de acuerdo? Regresando a nuestra referencia que tenemos por acá, podemos ver que cuando se hacen las fracturas de nuestra iglesia, por ejemplo aquí, podemos alcanzar a notar cómo hay piezas redondas, hay piezas pequeñas, hay piezas alargadas y todo eso va a depender, como habíamos visto anteriormente, del material que nosotros tengamos para cada una de nuestras fracturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cúpula, la torre, la campana, todo ese tipo de cosas no se rompe igual que una madera. Entonces, tenemos que definir por cada uno de los pedazos o por cada una de las partes de nuestra geometría cómo es que se va a romper, ¿de acuerdo? Vamos empezando con eso. Entonces, primero que nada, yo con un delete, con un nodo de delete, básicamente le di en delete non selected y fui agarrando grupo por grupo, ¿de acuerdo? Primero agarré la puerta, después agarré el marco de la puerta, después agarré lo que es la chocita, toda la estructura, el cascarón. Si se fijan son como tablitas, son tablitas acumuladas una sobre otra. Entonces eso nos va a ayudar también a darle un poco más de realismo y que no nomás sea un bloque, una pared ahí rompiéndose, ¿no? Después tenemos la estructura de la cabañita de la choza como tal, lo que la sostiene, digamos, de pie. Y por último, otros soportes que le ayudan justamente a este tipo de estructura para que tenga muchos refuerzos, ¿no? Y que no se caiga como tal. Entonces ya que lo tenemos mercheado otra vez, ya lo tenemos aquí separado. Lo vamos a separar, como les decía, porque queremos ponerles materiales diferentes a cada uno de ellos. Entonces vamos empezando con nuestra puerta. Nuestra puerta, si queremos basarnos en esta referencia, tendríamos que prepararla como si fuera una puerta de madera, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que nosotros con el RBD Material Fracture vamos a tener la posibilidad de elegir qué material queremos. Por default lo tenemos en concreto, pero podemos seleccionar glass y wood o algún custom, ¿de acuerdo? Entonces vamos a repasar un poquito también cómo funcionan cada uno de ellos y lo tengo aquí rápidamente. Entonces, la parte del concreto, si se fijan, crea fracturas que son bastante lineales. Obviamente esto se les empieza a meter detalle y se empieza a meter como irregularidades, ruido, chipping, todo ese mordisqueo como de cemento, de material, se empieza ya a detallar, ¿no? Pero la forma básica, el cómo se fractura, es lo que tenemos que prestar atención. Entonces, nosotros vamos a tener en nuestra prefractura algunos puntos que nos van a decir cómo van a cortar nuestra geometría. Y usualmente los puntos cuando son concreto, pues básicamente se dividen en chunks o en pedazos de nuestra piedra, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que se puede, por ejemplo, venir todo este pedazo o venir todo este pedazo que se considera como todo un bloque. Este sería un pedazo completo junto con este y tiene su volumen hacia adentro, ¿no? Entonces es así como se rompe el concreto o el tipo de material parecido al concreto, ¿no? Todas sus variantes. Esta parte es la de chipping. Si recuerdan, es como todo ese mordisqueo que se crea en las orillas por la interacción justamente y el desgaste que tiene al momento de tener contactos, ¿no? Por ejemplo, si es un cubo, pues claramente va a tener muchísimos contactos en las esquinas, muchísimo más que una esfera, ¿no? Porque obviamente la esfera no tiene esquinas, entonces
digamos que rebota o actúa, interactúa más bien con los demás elementos de manera más pareja, de manera más equitativa. En este caso, al ser un cubo, las esquinas siempre van a pegar primero antes que las caras, ¿de acuerdo? Y así se crea el efecto de chipping. Entonces podemos ver justamente este efecto, ¿no? Se le crea un volumen y es así como funciona el concreto. Pero ahora, ¿qué pasa con el vidrio? El vidrio, recordemos que lo que hace es una fractura radial, es decir, elige puntos de ruptura y a partir de esos puntos selecciona una zona radial y empieza a lanzar líneas que van hasta el extremo de la geometría. Dependiendo de cuántos puntos tengan, pues van a ser las fracturas que van a tener. Y también es bien importante, por ejemplo, aquí lo que les dice, ¿no? Hay un atributo que se llama fracture per piece. Es decir, si nosotros vamos a tener varias piezas o varios objetos conectados, pero diciéndole que actúen como objetos diferentes, simplemente le tenemos que activar en fracture per piece para que haga un loop a través de cada una de las piezas que tenemos en nuestro input. ¿De acuerdo? Entonces a cada una de esas piezas le va a dar un valor diferente. Si se fijan, si yo le hubiera puesto a las 6 el mismo, pues todas tendrían este mismo tipo de fractura, ¿no? Y obviamente eso le daría una naturalidad pues no tan real, no tan chida. Entonces en la parte de chipping es igual, si se fijan se crean estos pequeños detallitos a lo largo del vidrio y es lo mismo que pasa cuando se rompe un vaso, por ejemplo. Se nos cae un vaso y si nos fijamos bien podemos ver como todas estas formas que se crean de forma radial y conforme se van alejando se crean como un poco más alargadas. Y obviamente también cuando se cae un vaso pues hay partecitas que nunca se pueden recuperar, ¿no? Que son todas estas partes de migajas o chipping. Y también es bien importante el cómo se fracturan los vidrios. Eh, si se fijan aquí, les muestra un ejemplo bien claro de cuando algo se fractura, cómo se prefractura lo que está alrededor. Entonces hay varias maneras de controlar esto para tener un poco más de precisión, pero también para que lo tengamos en cuenta si algún día hacemos algún efecto así. ¿De acuerdo? Y por último tenemos lo que es la madera. La madera lo que trabaja son a través de booleanos y realiza como cortes. Si se fijan, los cortes no son parejos, tienen un tipo de ruido, un tipo de mountain. Entonces eso hace que tengan una irregularidad y que creen ese tipo de texturas de madera o de astillas, como lo podemos ver aquí. También se pueden cortar diagonalmente, es decir, perpendicularmente a nuestro objeto para que cree pedazos. Y esos pedazos obviamente van a empezar a crear clusters. ¿De acuerdo? Es decir, bloques de nuestra misma geometría. Como lo mismo que pasaba en el cemento, en el concreto, perdón. Nada más que ahora con un poquito más de detalles, de astillas, de piquitos y cosas así, porque pues esto es la madera, ¿no? Entonces, regresando a Houdini, nosotros tenemos que nuestra puerta queremos que sea madera, ¿no? Entonces, si yo la conecto automáticamente y le pongo el Visibility Flag a mi Material Fracture, recuerden que es un poquito tardado dependiendo también de nuestra geometría, pero tendríamos este efecto. Y pues obviamente una puerta que es de madera no se rompe así, ¿no? Se rompe un poco más, digamos, un poco más alargadas son sus piezas. Entonces simplemente nos vamos a ir a Wood. Y ya que seleccionamos Wood, ojo, esto sí es importante saberlo, el proceso de Wood, de calcular la madera, el material de madera, es más tardado que cualquiera de los otros dos, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengan en cuenta, ahorita lo vamos a probar, de hecho, para que vean cómo, pues qué tanto recurso jala. En este caso, como es una puerta, fue bastante fácil, fue bastante sencillo, pero si se fijaron, sí tardó más que el concreto. Entonces ya tenemos aquí un par de detalles que nosotros podríamos empezar a arreglar. Entonces, en nuestro Material Fracture, nosotros tenemos lo que es el grano, los cortes, los detalles y los clusters, ¿de acuerdo? Que son como los más importantes. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos bajar en caso de que esté demasiado pesada nuestro material de fractura o que tenga mucho detalle, que no queremos tanto en realidad, pues es en la parte de nuestros cortes, ¿de acuerdo? Aquí en la parte de nuestros cortes le vamos a decir tanto en el spacing de nuestro cut
como en el splinter density. El splinter básicamente es qué tantas piececitas de estos piquillos vamos a tener. Entonces, por ejemplo, yo aquí le bajo de 25 a 15. Fíjense cómo se empezó a bajar, digamos, el detalle de todas esas, de todos esos picos que estaban aquí, ¿no? Todo esto. Entonces yo le pongo 15 en la parte de splinters. Y por ejemplo en el cut spacing, yo en lugar de poner el punto 49 le puedo poner punto 75. Y fíjense cómo empieza a crear estas ondas centrales, ¿de acuerdo? Ahora recuerden que si nosotros queremos ver las piezas por separado, podemos poner RBD, Exploded View. Esto para solamente visualización y empezar a notar cómo es que funcionan nuestros pedacitos de madera. Entonces si se fijan, empezamos a tener detalles bastante interesantes, ¿no? En cada uno de estos pedazos de madera tenemos estos subpedazos o estos pliegues que se crean como astillas que les mencionaba. Y obviamente cada uno de ellos se embona perfectamente con el otro, ¿no? Pero ya que se pierde en la simulación, pues ya eso ya no importa tanto realmente. Entonces, si se fijan, tenemos estos pedazos como tal. Si bien está fracturado de varias maneras dentro de una sola pieza, estas son las piezas que nosotros tenemos como principales. Y lo podemos ver aquí. Aquí en el Isolate Door yo muestro la información y lo que tenemos son 6 polígonos, es decir, un cubo, una puerta. Cuando muestro mi Material Fracture, fíjense cómo en la parte eh, de nuestro inside y de nuestro outside, pues tenemos muchísimos eh, componentes, perdón, dentro de ellos, ¿de acuerdo? Recuerden que se van a crear estos grupos para poder definir qué es lo de adentro y qué es lo de afuera, porque incluso la madera también tiene diferentes materiales si está afuera que adentro, ¿no? Imagínense que también tienen un tronco que está, digamos, quemado, ¿no? En el bosque. Entonces ese tronco quemado tiene una superficie diferente, la corteza, a su interior. Entonces van a funcionar mucho para poder separar toda nuestra geometría. Y por acá, por la parte de name, si nosotros le picamos, vemos que tenemos 8 únicas, 8 unique. Esto quiere decir que son los 8 pedazos que les mencionaba ahorita, en los cuales está separada nuestra geometría, el cual es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿De acuerdo? Algunos son más pequeñitos que otros, más chiquillos ahí, pero si los separamos con el Exploded View, se alcanzan a ver claramente nuestros 8. Entonces, obviamente, si nosotros queremos un poco más de clusters, digamos, vamos a tener que meternos a configurar cada una de estas pestañas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el grain spacing, si nosotros queremos darle un poquito más de detalle, sería bajarle aquí. Si queremos quitar de detalle, sería, por ejemplo, ponerle punto 1. Entonces, fíjense cómo ya no se empieza a hacer un poco más rápido el cálculo y digamos que no perdemos tanto detalle, porque eso es lo que nos importa, ¿no? Seguir manteniendo el detalle de nuestros objetos para poder asemejarlos lo más posible a la realidad. Entonces, bueno, primero ya tengo mi puertita definida como tal, ¿no? Entonces podemos dejarla así. Vamos a hacer lo siguiente con nuestra puerta, con nuestro marco de la puerta. Entonces ponemos otro RBD Material Fracture. Y son más bien como tablas, ¿no? Son como tablones de madera igual. Entonces lo podemos configurar también como madera o podemos hacer también otro tipo de configuraciones. Ahorita por default, si se fijaron, se creó otra vez en concreto. No es lo que queremos. Entonces simplemente vámonos a la parte de madera. Se va a tardar un poquito, como les decía. Podemos ver en la parte de abajo nuestro proceso. Y tenemos ahí nuestro nuevo sistema de piezas. Ahora conectamos el Explored View a esta para visualizar cuáles son nuestras piezas. Y si se fijan, son un poquito más. Acá tenemos ahora 9, en lugar de 8 son 9 pedazos. ¿De acuerdo? Esto los considera como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, si nosotros vemos nuestra puerta digamos que tiene esos pedazos los cuales sí son realistas. En este caso los pedazos de madera que estamos viendo acá
pues no queremos que se fracture tanto, ¿no? Entonces podemos empezar a bajarle un poquito para que se comporten más como tablas. En la parte de nuestro cut, igual en nuestra parte de splinters podemos bajarle. Y en la parte de nuestro grid spacing vamos a subirle también, por ejemplo, acá a punto 4. Y vamos a empezar a ver cómo se pierden algunos detallitos, los cuales están bien para que vayamos aligerando nuestra geometría. En el element size de nuestro ruido también podemos modificarlo, por ejemplo, punto 75. Y lo que va a hacer es que el ruido que crea para el tipo de fracturas que está creando, pues digamos que es como una seed, ¿no? Cambia un poquito la semilla y crea una versión diferente de fractura. En la parte del detail size también podemos modificarlo para que vaya teniendo menos o más detalles. Si se fijan en la parte de acá arribita, se alcanza a notar cómo empiezan a pegar esos cambios, ¿no? Qué tanto empezamos a definir nuestras formas o qué tanto empiezan a perder detalle. Eh, Tiene muchos de estos como chippings, si se fijan por aquí, entonces quizás sería bueno limpiarlo, pero creo que también pues no está tan mal como para proseguir. Ahora, esta es nuestra parte pesada. Si se fijan, pues es la parte que tiene más geometría. A pesar de que no es tan pesada, son 756 polígonos. Al momento de fracturarla, sí se va a volver un poco lento todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, para eso vamos a agarrar uno de los material fracture que ya tenemos, los cuales digamos que están simplificados. ¿Por qué? Porque si yo lo voy a poner de prueba para que ustedes vean, pongo un RBD Material Fracture, voy a subir un poquito mi chocita y lo voy a conectar aquí. Y le voy a decir, ¿sabes qué? Pon el Visibility Flag y vamos a ver cuánto tarda en crear la parte del concreto. Si nos fijamos, empieza a calcular acá, nos dice en la parte de abajo en qué pase va, 312 de 576. Entonces va relativamente rápido, pero si ya lo notaron, luego se puso más lento, o sea, es más lento de lo que nosotros habíamos estado calculando anteriormente en cualquiera de nuestros ejemplos. ¿Crea buenos efectos? Sí, pero al final de cuentas no es todavía lo que necesitamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Si recuerdan en el Material Fracture, nosotros podemos decirle que lo fracture por pieza. Entonces, en lugar de hacer una fractura general como lo está haciendo aquí, como en una esquina, lo haría en cada una de nuestras tablitas que tenemos en la parte de arriba. Es decir, cada una de estas sería un objeto individual y cada uno de esos objetos individuales tendría una fractura única. En caso de que quisiéramos eso. En caso de que no, simplemente se puede hacer una fractura general y listo, no pasa absolutamente nada. Eso ya depende de la dirección de arte que se tenga para el shot. Entonces, ya que tenemos nuestro RBD Material Fracture, si nosotros nos pasamos a Wood, fíjense todo lo que se va a tardar. Pero también quería que se tardara todo esto para enseñarles a ustedes que cuando se les empiece a trabar una escena por el ejercicio o el efecto que estén creando en ese momento, no pasa nada y no tienen que esperarse a que se termine, digamos, la simulación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí, fíjense la información que me está mostrando. Voy en el pase 11 de 2555. Entonces me voy a tardar aquí muchísimo tiempo solamente en fracturar mi geometría. Recuerden que esto es un proceso que dentro de todo este nodo que se ve sencillo, pues hay mil cosas que se están haciendo, ¿no? Por eso es que es tan tardado. Pero a final de cuentas Houdini nos lo facilita de una manera pues muy sencilla y nos lo deja ya con que nosotros escojamos si queremos concreto, madera o vidrio. Entonces creo que vale la pena para lo que cuesta, ¿no? Pero esto les decía, apenas voy en el pase 31 de 2555. Entonces, si yo no quiero que calcule lo que acabo de hacer, simplemente voy a presionar la letra Escape, ¿de acuerdo? Y no importa si la spamean. Si yo le doy una vez Escape, sí se cancela, pero hay veces que no, entonces se tiene que spamear, ¿de acuerdo? Escape, 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 así hasta que se detenga. Entonces, cuando se detiene algo forzosamente como lo que acabo de hacer, les va a salir este error siempre. Y les va a decir a veces como invalid source, la, 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 la. O también al final, en algunos otros, les va a decir que
la simulación, cooking was interrupted, es decir, la cocinada de nuestra simulación, el cálculo de nuestra simulación fue interrumpido. Entonces no pasa nada, simplemente se van otra vez al frame 1, le dan quizá un frame hacia adelante para que calcule rápidamente todos los cambios y listo. Pero si no, por ejemplo, ahorita que yo lo quiero cancelar, pues simplemente escape otra vez y se cancela. Regreso al frame 1, escape y se cancela. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque ahorita yo lo que estoy notando es que, como les decía, mi geometría está tardando demasiado en romperse de esa manera. Si es con concreto es mucho más rápido que si es con madera, por el nivel de detalle que tiene. Entonces desde acá nosotros vamos a empezar a modificar nuestro grano. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle aquí punto 5 en el espacio de nuestros granos. En nuestro element size le vamos a poder subir también un poquito a punto 85. En el grain detail size podemos ponerle, por ejemplo, punto 3, ¿no? Que son valores que nos van a dar calidad, pero no una calidad, digamos, cine. Yo puedo agarrar un nodo que se llame ISO offset. Y recuerden que el ISO offset lo que crea es una serie de volúmenes, es decir, crea un fog volume que nos va a ayudar a convertir nuestra geometría justamente en eso, en una densidad. Entonces, en base a eso nosotros podemos hacer un scatter. Con el scatter, ya teniendo los puntos de aquí, nosotros podemos tener un nuevo nodo que se llama Voronoi Fracture, ¿de acuerdo? Voronoi Fracture básicamente es el precesor de lo que es RBD Material Fracture. De hecho, si nosotros nos metemos a RBD Material Fracture, tenemos todos estos nodos que están haciendo todas esas cosas. Y por aquí, dentro de todo esto, existe un nodo que se llama, ¿qué es esto? ¿No? De Voronoi Fracture. Entonces, recordemos que Voronoi básicamente se refiere a un tipo de sistema que divide o que eh, digamos, reparte nuestra geometría en diferentes chunks, en diferentes pedazos. Acá nos va a permitir definir justamente esos pedazos con puntos que nosotros tengamos. Entonces dice geometría que vamos a querer fracturar, pues nuestra puerta. Y como no tenemos puntos todavía, simplemente tenemos que darle por acá. Lo conectamos y vamos a ver qué es lo que hace. Entonces, si se fijan, crea nuestro Voronoi Fracture, pues un tipo de fracturas bastante lineales, ¿no? Bastante muy parecidas a lo que es el concreto. Obviamente nosotros vamos a poder controlar dependiendo de qué tantos puntos querramos. Por ejemplo, si yo aquí en el scatter le pongo en lugar de 10, 100, fíjense cómo se empieza a arreglar la fractura y si se fijaron es sumamente más rápida que el Material Fracture por 2. ¿Por qué? Porque obviamente no tenemos tanto detalle como lo tenemos acá, ¿de acuerdo? Acá tenemos todo lo que es el edge detail, todas las esquinitas, todos los pliegues, todo lo que se necesite. Y acá básicamente es nada más definir los pedazos que nosotros vamos a tener. Entonces, si por ejemplo yo dijera, ¿sabes qué? Quiero que cada una de esas piezas tenga una fractura diferente, pues sería irnos por cada una de ellas y hacer este mismo proceso, ¿de acuerdo? Ahora, si por ejemplo nosotros quisiéramos que nuestro Voronoi Fracture tuviera, también tenemos lo que es el grupo de inside y el grupo de outside, es decir, podemos tener separado por materiales la parte interna y la parte externa, ¿no? También vamos a tener renombrada cada una de nuestras piezas con este tipo de nombre, ¿de acuerdo? Entonces si se fijan, aquí dice name y lo vamos a poder colorear para identificar cada una de ellas. Entonces, ya depende de lo que ustedes necesiten en su efecto, es que pueden crear con RBD Material Fracture o con un Voronoi Fracture, ¿de acuerdo? En este caso yo voy a dejar por ahorita las tablas así solas para que sea un poquito más rápido el efecto y no se va a perder como tal tanto detalle, no se preocupen. Ya que tengan ustedes un poco más de tiempo de trabajar este tipo de ejercicios, pues ya simplemente, como les decía, definen si lo quieren hacer con RBD Material Fracture o con Voronoi Fracture o con lo que ustedes necesiten. Ahora, la otra parte que tenemos es igual, una estructura que digamos es algo fuerte.
y debería de ser muy parecida a la parte de nuestro frame de la puerta. Entonces vamos a agarrar este Material Fracture, lo vamos a duplicar para acá, lo vamos a poner abajo de este y vamos a duplicar otro también para el siguiente. ¿Por qué? Porque el siguiente, recuerden que son los otros soportes que también están ahí, ¿de acuerdo? Entonces conecto mi estructura a mi RBD Material Fracture. Vamos a verla, cómo se ve. Si se fijan de nuevo, quizá tenemos mucho detalle en ello y va a empezar a tardar un poco más. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el que está acá a la derecha. Entonces lo voy a conectar acá, voy a eliminar este que estaba duplicado de este otro lado y este lo voy a conectar aquí entre estas dos líneas. Entonces si se fijan, pues otra vez tenemos fracturas bastante sencillas, no es lo que quisiera como tal para mostrarles ahorita, pero por el tiempo, ya que ustedes lo tengan para practicar, ahí me mandan sus avances, ¿va? Entonces ya tenemos cada una de esas partes separadas y como tal, digámosle preparadas, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos lo que es nuestra chocita. Si se fijan, los planks están, digamos, unidos como tal en una sola pieza. Entonces vamos a ver cómo va a afectar eso en nuestra geometría. Al final lo único que hice fue, voy a eliminar este Exploded View. Y al final, como vieron, lo único que hice fue separar cada una de las geometrías para romperla por aparte. Entonces nosotros nos vamos a ir ahora a nuestro merge que tenemos acá abajo. Eh, Perdón, estaba ordenando los nodos un poquito. Tenemos nuestro merge y lo único que hice fue girar nuestra cabaña hacia el otro lado con 180 grados en rotación en su eje Y, ¿de acuerdo? Entonces literalmente lo único que hice fue eso, girarla. Y listo. Entonces ahorita nosotros tenemos lo que es nuestra cabaña preparada como geometría prefracturada. Como les decía, si aquí ustedes ya no quieren volver a hacer digamos, la simulación de fractura de cada uno de ellos, aquí tendríamos que poner un file y escribir nuestro archivo como una geometría, por ejemplo aquí le podríamos poner prefracture shack.vgeo. Si le ponemos así, pues ya estaríamos escribiéndolo, ¿no? Es importante que con el file recuerden que se pueden leer o se pueden escribir los archivos. Y así ya tendríamos directamente nuestra geometría prefracturada. Pero en este caso lo voy a dejar así, simplemente. El transform nada más lo usé para girar mi cabaña, porque ahorita voy a hacer un efecto y nuestra cabaña importada, digamos el archivo importado que traíamos por default, estaba viendo en el eje de las zetas, pero hacia atrás. Si se fijan, está como apuntando hacia la parte trasera. Entonces lo que yo quería era que estuviera apuntando hacia nuestro frente. Entonces literalmente con un giro de su eje, literalmente hice esto. 180 grados y poner su frente en la parte de atrás. Y listo. Entonces, eso lo quiero porque digamos que nuestra cámara va a estar por aquí, ¿no? Suponiendo que va a estar por aquí. Por otro lado, yo tengo en este otro contenedor una simple esfera. Creé una simple esfera, la cual no tiene ninguna modificación. Y la modificación la hice en el contenedor, ¿de acuerdo? Aquí no afecta en realidad mucho si se hace adentro o afuera, porque solamente estoy modificando el efecto, el objeto como tal, ¿va? Entonces es simplemente una pelota. Y esa pelota la crecí en 1.5 de su escala normal, de su escala uniforme, y también la recorrí un poquito hacia arriba y un poquito en Z hacia nosotros, es decir, hacia la profundidad hacia nosotros.
Si se fijan, pues empieza ahí un poquito arriba. Si yo le doy play, ahorita no pasa absolutamente nada, pero ya tenemos toda nuestra geometría configurada. Ahora sí, vamos a empezar definiendo nuestro primer sistema que habíamos visto. Entonces vamos a definir nuestro rigid body, ¿de acuerdo? ¿Qué parte va a ser rigid body de este ejercicio? Va a ser la parte de nuestra cabaña, de nuestras puertas, nuestros planks, nuestros soportes, todo eso. Y aparte va a ser rigid body también nuestra esfera, que va a ser nuestra esfera demolidora, perdón. Entonces, yo selecciono mi shack, mi choza, mi cabaña, y simplemente desde la pestaña de Pyro Effects, perdón, de Rigid Bodies, recuerden que si lo tenemos ya fracturado, significa que va a tener un cierto tipo de constraint que las mantenga unidas. Entonces no es simplemente un RBD Object o un RBD Hero Object, sino que es un RBD Glue Object, ¿de acuerdo? Yo lo selecciono seleccionando mi shack y recordemos qué es lo que hace Houdini. Automáticamente nos crea una DOP Network que se llama AutoDOP Network. Dentro de nuestro shack, lo único que hizo fue después de nuestro transform decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que guardes mi posición rest para cualquier cosa que se necesite volver a mi posición inicial o a mi fragmento inicial. Aquí siempre va a estar. Y después tenemos dos cadenas que podemos recordar. Una, la cual es el assemble, que si se acuerdan de qué trataba esta parte, básicamente convertimos de 14.650 polígonos y todos estos atributos a 251 fragmentos o 251 puntos con solamente estos atributos, su posición y el nombre de cada uno de esos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que eso es lo que hace nuestro assemble, ¿de acuerdo? Empaquetar nuestra geometría con este checkbox, Create Packet Primitives. Esto sale hacia DOPS, es decir, esto es lo que jala Houdini hacia nuestra DOP Network para trabajar la simulación. Y por acá por la derecha nosotros tenemos otra cadenita de nodos, la cual crea nuestras constraints. Recordemos que cuando nosotros tenemos nuestra geometría, van a existir unas líneas que son estas, que si se fijan mantienen unidas todas las piezas que tenemos en nuestra escena. Si aquí nosotros, estas planks estuvieran rotas o fracturadas, tendrían muchísimo más líneas como las tienen, por ejemplo, acá nuestra puerta. ¿Por qué? Porque nuestra puerta tiene varios pedazos, no es solamente un solo pedazo como lo es cada una de estas planks, sino que tiene varios, ¿no? Entonces, por cada uno de esos pedazos debe de salir una línea direccionada hacia otros 3 o 4 lugares que sean sus vecinos, para decir siempre en dónde está posicionada en base a lo que son sus compañeros anteriores. Entonces, así siempre logran mantener la posición o saber si están unidos a ellos o no. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que así se crean nuestras constraints. Connect adjacent pieces. Nosotros vamos a definir cuántas constraints, cuántas piezas, por ejemplo 100, 50, 80, las que sean. El search radius es lo que nos va a decir qué tanto vamos a empezar a buscar alrededor. Si se fijan, entre menos sea, pues menos constraints va a crear. Vamos a dejarlas por ahí. Y después esa cadena de nodos lo que hace es crear a nuestras constraints, a todas estas primitivas, si se fijan son como primitivas, les va a crear unos atributos nuevos, ¿de acuerdo? Que se llaman constraint name, constraint type. Y esto nos va a ayudar, como recuerdan en la clase pasada, a identificar cada una de esas líneas por su nombre y aparte poder decir si están conectadas o desconectadas, ¿de acuerdo? Entonces con el attribute create nosotros creamos el constraint name, le vamos a poner un glue, vamos a definir nuestro constraint type para que seleccione todas nuestras primitivas y al final vamos a poner uno que se llama propagate iteration. Esto básicamente es para cuando nosotros queremos desactivar constraints manualmente, ¿no? Digamos que queremos ir rompiendo las constraints de abajo hacia arriba para que se vaya perdiendo la unión de piezas. Les enseñaré más adelante otro ejemplo de eso, justamente.
de cómo ir rompiendo constraints para controlar fracturas precisas. Ya vimos en la clase anterior cómo romperla a través de una esfera que pasa y rompe un camino, pero ahora solamente quiero romperlo a través de una fuerza que nosotros le digamos, no una esfera, ni un objeto, ni nada que lo rompa, sino solamente los pedazos que nosotros le digamos. Ya lo veremos más adelantito esto. Entonces, ya después con el attribute, lo que hace es crearle a cada una de esas constraints su nombre con el atributo de name, ¿de acuerdo? Esto no, digamos que no es algo que se mueva mucho dentro de Houdini, a menos de que ustedes quieran, como les decía, tener un control total sobre ellas, pero por default, la verdad es que hace un gran trabajo Houdini en crearlas y ya no tengas que modificarlas, ¿va? Y por último, tiene un DOP import. El DOP import, recordemos que es la información que está trayendo ya simulada de nuestra geometría de nuestra Autodop Network. Es decir, va a traer solamente la simulación de nuestra geometría Shack, de nuestra geometría Choza, y solamente lo que está simulado lo va a traer hacia acá. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vámonos hacia nuestro Autodop Network. Recordemos qué es lo que hace Houdini. Entonces, primero que nada, nosotros tenemos hasta acá, hasta la izquierda, nuestro primer solver. Recuerden que necesitamos un objeto, un solver y algún output. En este caso tenemos RBD Packed Object, que es cada una de las piezas de nuestra choza, dirigidas por un Rigid Body Solver. El Rigid Body Solver obviamente va a tener una fuerza de gravedad para que cuando demos play, el objeto se vaya, caiga, ¿de acuerdo? Dependiendo de las fuerzas que tenga. Después nosotros en la parte de abajo, si se fijan, se une gracias a una Constraint Network que automáticamente también la hace Houdini. Entonces esta constraint básicamente lo que nos pide es una geometría a ser procesada, las constraints que vamos a crear y las constraints que ya tenemos, digamos, anteriormente. Entonces aquí estamos creando un nuevo solver, el nuevo solver que básicamente es una nueva relación con el tipo de fuerza que es glue constraint. Esto se creó y solamente se crea esta parte, estos 4 nodos, solamente se crean cuando seleccionamos RBD Glued Objects, ¿de acuerdo? No de otra manera. Obviamente ustedes lo pueden crear manualmente, pero primero tenemos que entender cómo es que funciona y de dónde viene. Entonces el glue ya lo habíamos configurado en la clase anterior, lo vamos a mover tantito ahorita más. Pero básicamente esto es lo que nos está haciendo la magia, ¿no? Es una constraint network que nos está diciendo que con nuestro shack, que nuestra geometría a ser procesada tiene unas constraints y que esas constraints van a tener estas afectaciones, es decir, van a tener la afectación de qué tan fuerte es nuestro pegamento, así como la afectación de qué estamos haciendo en este solver. Tenemos que tener muy claro a qué se refiere un solver, ¿de acuerdo? Aquí si se fijan es un SOP solver, es decir, un Surface Operator Solver, no es un Dynamic Operator. Aquí lo que estamos haciendo dentro de nuestra Dynamic Operator es irnos a nuestro nivel SOP y, por ejemplo, tener aquí podríamos tener, por ejemplo, un grupo. Creamos un grupo que sea a partir de un bounding box. Imagínense que es una caja que está acá abajo. Conforme va subiendo el bounding box, va tocando puntos y conforme van tocando esos puntos, los va eliminando. Entonces, eso es lo que hace este subsolver. Los solvers son básicamente sistemas que calculan frame tras frame que se está actualizando, ¿de acuerdo? Entonces hay muchas cosas como por ejemplo el glue que se crea una sola vez y se reparte una sola vez para toda la escena. Aquí se puede definir como set initial. Pero acá son cambios que requieren de un cierto frame para suceder, ¿de acuerdo? Ya también lo veremos un poquito más adelante esta parte con la fractura que les decía, con el ejemplo de fractura que les decía, y va a quedar bastante claro. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos nuestro objeto, nuestro Rigid Body Solver, definido qué tan unido está por el pegamento, por nuestra constraint de pegamento, y al mismo tiempo revisando qué tantas constraints se están rompiendo, dependiendo de la distancia a la que estén. Esto, como ya lo vieron, lo hace Houdini por default, ¿va? Entonces salimos y volvemos a darle play.
Entonces notamos que nuestra chocita se va hacia el infinito de abajo. ¿Qué es lo que nos sigue? ¿Qué es lo que nos toca hacer? Pues ponerle un plano, un piso. Nos vamos a nuestra pestaña de colisiones y tenemos lo que es el ground plane. Damos clic, simplemente se crea un nuevo objeto que se llama ground plane object 1, el cual es pues una grid básicamente sencilla. Pero dentro de nuestro Autodoc Network, si se fijaron, se crearon estos nuevos nodos por acá. Recuerden que nuestros solvers tienen que estar unidos por un merge. Y si se fijaron, lo puso a la izquierda. ¿Por qué? Porque el izquierdo afecta al de la derecha. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nuestro ground plane, nuestro static solver, con nuestro RBD packed object y nuestro rigid body solver. Entonces yo le doy play. Y muy bien. Ya por lo menos no se cae nuestra chocita. ¿De acuerdo? Recuerden que es bien importante esta relación de afectación. ¿De acuerdo? Porque nos va a decir qué es lo que afecta el uno al otro. Ahorita por default, nuestro static solver está diciendo que esto es estático, es decir, no se va a poder mover. Nuestro ground plane le estamos diciendo que no se mueva para nada. Y aquí en nuestro merge le estamos diciendo que nuestro affector relationship sea mutual, es decir, que todo lo que pasa acá con nuestro RBD también afecte a nuestro piso. Pero al momento de ser static solver no lo va a afectar, ¿de acuerdo? Por eso no les extrañe que sí, digamos, se rompa la casita, que sí actúe, pero que el piso no se modifique. Eso es lo que buscamos, que el piso nunca se modifique. Entonces podemos dejarlo así como lo deja Houdini por default, o simplemente ponerle que en left input affect right input, solamente. Y ahora sí, nosotros nos vamos a nuestro nivel OBJ otra vez, y ahora lo que yo quiero hacer es que empecemos a definir nuestro objeto que va a romper la casita, en este caso nuestra esfera. Entonces ahora nuestra esfera también va a ser un rigid body más bien, pero va a ser un tipo diferente al de nuestra casa. ¿Por qué? Porque nuestra bola, nuestra esfera, no está rota, no está fracturada. Entonces para eso nosotros nos vamos más bien a nuestro rigid body, pestaña de rigid bodies, y aquí tenemos lo que es el RBD Objects y RBD Hero Object. Un RBD Hero Object es aquel que tiene, digamos, el protagonismo de la escena, es el que causa como tal la destrucción, el efecto, la manipulación, lo que sea. Es por eso que se llama Hero, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros seleccionamos la pestaña, bueno, nuestro contenedor más bien, de nuestra pelota, y le damos aquí en RBD Hero Object, un clic, se empieza a cargar, ya cargó, y vamos a ver qué es lo que hizo ahora Houdini. Primero que nada, dentro de nuestra pestaña de Ball, de nuestro contenedor de Ball, tenemos la esfera como estaba originalmente, y de nuevo crea Houdini una geometría REST, una geometría de descanso para tener su información siempre estática en ese momento. Después, solamente aquí a la derecha tenemos de nuevo un DOP import que trae desde nuestra Autodop Network nuestra pelota ya simulada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa así solamente. Le damos play y nuestra esfera cae. ¿De acuerdo? Podemos ver que nuestra choza sigue ahí en la parte de atrás, no recibe ninguna afectación, pero nuestra esfera ahora sí ya es un RBD Hero Object. ¿De acuerdo? Entonces vámonos ahora a nuestro Autodop Network para entender qué es lo que hizo nuevamente. Si se fijaron, ya teníamos nuestro ground plane, teníamos nuestro shack, que es nuestra casita, con un merge, y nuestro rigid body solver conectado justamente hacia nuestras constraints, hacia nuestras digas, nuestras fuerzas de cohesión. Pero Houdini agregó este nuevo objeto, que es un RBD object, en lugar de que sea packed object, es solamente un RBD object y es nuestra pelota, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos saber qué es nuestra pelota? Aquí en el subpath, nuestra ruta que nos dice qué objeto es, nos está diciendo que está en el nodo que se llama ball y que el nodo final se llama toDops. Entonces, lo podemos ir a visitar con esta flechita. Tenemos nuestra esfera, nuestro rest, y aquí tenemos un nulo que se llama toDops. ¿De acuerdo? Regresamos para acá y fíjense
la diferencia entre un RBD Packed Object y el RBD Object, también a la diferencia del Static Solver que les decía anteriormente. El RBD Object, al ser un hero, va a tener tanto deformación de geometría como transformación del objeto como un objeto activo, ¿de acuerdo? Es decir, es un objeto que no solamente se rige por las fuerzas del mundo, gravedad, una fuerza de turbulencia, el viento, el drag, todo ese tipo de cosas. No solamente lo afectan esas cosas, sino que también lo va a afectar la animación o las características que traiga cargadas nuestro objeto. ¿Qué características son esas? Como lo habíamos visto en la clase anterior, pueden ser propiedades de fuerza, es decir, velocidad, rotación, angular velocity, normales, todo ese tipo de cosas, ¿va? Entonces vamos haciendo ese ejemplo. Ahorita nuestra esfera cae pues directamente hacia el suelo y se ve como muy ligera, ¿no? Muy chafa. Por cómo cae, rebota incluso y no se ve tan pesada. Entonces vamos modificando un poquito eso. Primero que nada vamos a añadirle una velocidad para que vaya y se estrelle contra nuestra casita. Para eso necesitamos en nuestros parámetros de velocidad ponerle, por ejemplo, si es el eje de nuestras zetas, decirle que yo quiero que la velocidad en z sea de menos 10, por ejemplo. Presiono Enter, le doy Play y podemos ver cómo ya está actuando nuestra geometría, ¿de acuerdo? Salen volando los dos. Actúan de esa manera y se empiezan a romper, ¿de acuerdo? Pero no es suficiente para lo que nosotros queremos lograr como efecto. Entonces vamos subiendo un poquito también una velocidad de 2 hacia arriba para que salga más bien como un péndulo. Ok, ya estamos logrando algo un poquito más interesante. Ahorita voy a ocultar mi ground plane. Yo lo voy a seleccionar y aquí en Display Proxy Geometry lo voy a ocultar para que no se vea. Ahora, se sigue viendo en la parte de afuera. ¿Por qué? Porque tenemos este objeto aquí mostrado. Entonces lo voy a apagar de nuevo. Regreso a mi Autodesk Network. Regreso al frame inicial y le doy play. Y podemos ver cómo ya tenemos ahí esa parte de fractura. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestra puerta que sí actúa como madera, si se fijan. Ya se empiezan a romper esos pedacitos como astillas. Y empiezan a tener ese comportamiento. Nuestras tablitas de aquí, si se fijan también, cada una actúa como un objeto aparte. Pero podemos observar que algunas otras siguen teniendo una fuerza que las mantiene unidas. Eso es nuestro glue, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a poder definir qué tanto se mantienen unidas o qué tanto no, con varias cosas. Podemos también definir la masa de nuestra esfera. Podemos irnos a nuestra RBD Object Ball y en la parte de Physical, si se fijan aquí dice Compute Mass y lo basa a través de una densidad. Si yo le pongo aquí un 0 más, es decir que en lugar de 1000 sea 10.000 de denso, fíjense cómo cambia. ¿De acuerdo? Entre más denso sea el objeto, digamos que más afectación va a crear hacia el otro que está interactuando. Entonces fíjense cómo aquí incluso llega una parte en la que se atora y como que se rompe, se buguea y pum, sale como disparada la casa, lo cual pues no es totalmente real, ¿no? Esto sí se ve ya un poco falso. Vamos a tener que trabajar un poquito más en nuestros efectos para lograr eh, justamente esa realidad. Pero fíjense cómo ya cada una de esas tablas está actuando por sí sola, como un objeto por sí solo. Algunas se están rompiendo, que son los pedazos de nuestros soportes, y algunas otras están pegadas, todavía. Se siguen manteniendo como un solo objeto, como lo es todo este bloque. ¿De acuerdo? Si se fijan, ahí siguen nuestras constraints unidas, y en todos los lugares donde ya no hay constraints es todo lo que está separado. Pero ya tenemos un efecto de destrucción, pues interesante. Entonces, ahora, siguiendo un poquito con nuestro efecto, le voy a bajar en lugar de 1000, que sean 5000 de densidad. A ver qué tal. Sí, creo que funciona bien. Me gusta cómo funciona. Muy bien. Entonces, ahora, si nosotros quisiéramos mantener nuestra casita completamente pegada,
tendríamos que revisitar la pestaña de nuestro glue, de nuestro pegamento. En este caso tenemos 10.000 de fuerza, lo cual es ciertamente bastante, pero conforme a la densidad y a la velocidad que trae nuestra esfera, pues todavía no es suficiente como para mantenerla toda, ¿no? Vamos a ponerle en lugar de 10.000, 20.000 y vamos a darle play a ver qué pasa. Se sigue rompiendo, pero se rompen menos piezas, si se fijan. Vamos a ponerle 40.000. Si se fijan, ahora ya no se rompe ni siquiera la estructura de la casa, incluso ni cuando caen. Solamente se rompe la puerta, porque pues prácticamente le da de lleno, ¿no? La esfera le da de lleno a la puerta y es lo primero que recibe el golpe. Entonces aquí lo podemos ver cómo se crea de un frame a otro todo ese tipo de fracturas. Bastante precisas. Vamos a subirle un poquito más a 80.000 a ver qué pasa. Y fíjense, en 80.000 ya no mueve para nada o no destruye para nada esas constraints. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que hace nuestro glue. Decir cuánto van a resistir cada una de estas líneas rojas en base al golpe que reciben y en base a la fuerza que tienen por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros ahorita, como estamos viendo, le damos en 80.000, pues ya no pasa absolutamente nada con la casa. Pero ¿qué pasa si le ponemos en 0? Yo le doy play y fíjense automáticamente como antes de que siquiera la pelota toque a nuestra casita, a nuestra choza, ya se está cayendo, porque no existe ninguna fuerza mayor a 0 que pueda mantener nuestra estructura levantada. Si yo le pongo aquí 100, le voy a dar play y fíjense como algunas se mantienen unidas, pero otras empiezan a caer antes de que empiece a caer la pelota. Entonces si yo le pongo aquí 500, se mantienen, esta se empieza a romper, si se fijan. Entonces tenemos que jugar muy bien con nuestra fuerza, ¿no? Si por ejemplo le pongo 1000, es una fuerza que ya mantiene la estructura levantada, que ya no se cae por sí sola. De hecho, sí se está cayendo, si se fijan acá. Sí se sigue cayendo por sí sola. Y entonces vamos a tener que ir jugando con los niveles que nos permitan justamente, ¿no? Mantener la casa erguida, pero que en cuanto reciba el golpe, quizá la parte de abajo, que son los cimientos, sean un poco más fuertes que la parte de arriba. Ya sería configurarlo con un poco más de fuerza en esta parte que en la siguiente. Pero bueno, nosotros ya tenemos un ejemplo de una fractura de madera bastante básica. ¿De acuerdo? Tenemos todos esos pedacitos, tenemos todos los planks, sale volando muchísimo la parte de la tabla de allá, pero si se fijan llega un punto en el que vuelve a rebotar con su velocidad y ¡pum! Se rompen todos los pedazos que se puedan por allá. Entonces, para nosotros poder añadirle un poco más de detalle a nuestra simulación, ya que tenemos, digamos, pues sí, una presimulación aceptable, es decir, que ya se sientan cómodos con cómo se fractura, con cuántas piezas hay, todo ese tipo de cositas, vamos a empezar a crear un nuevo efecto, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, nosotros vamos a seleccionar nuestro shack, que va a ser nuestro DOP import, y le vamos a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que mi shack sea mi originador de partículas de debris, ¿de acuerdo? Entonces, aquí mismo en la parte de Read Bodies, la pestaña de Read Bodies, nosotros vamos a tener hasta el final, casi al final, uno que dice debris y son como 3 cuetitos ahí lanzados, ¿no? Su definición dice, emite partículas a partir de los edges y las superficies que se estén separando gracias a piezas fracturadas. Entonces, como su nombre lo dice, lo que pasa con este simulador es que crea a partir de edges que estén cortados, digamos, o que estén separados, que se identifiquen como separados, para a partir de ellos empezar a spawnear partículas que fueran, digamos, el polvo, todas las migajitas que salen de una galleta, las morusas que salen cuando se rompe un ladrillo, todo ese tipo de cositas son nuestras debris, ¿de acuerdo? Entonces, si yo selecciono mi shack y le doy clic en debris,
vamos a ver qué es lo que pasa. Teníamos anteriormente estos 4 nodos, ¿de acuerdo? Nuestra casa, nuestra pelota, nuestro piso. Y acá nuestra Autodop Network que estaba haciendo toda la simulación. Y nos creó 3 nuevos nodos, ¿de acuerdo? Debris Source, Debris Sim y Debris. Por default nos va a mostrar Debris, que si ya se lo imaginarán, va a ser solamente la importación de lo que ya está simulado en nuestro Debris Sim. Entonces recuerden que Houdini hace muchísimo eso, ¿de acuerdo? Exportar de nuestra DOP Network hacia nuestra SOP Network nuestra información para tenerla aparte como render. Entonces, si se fijan, empezamos a notar cómo separar nuestra geometría dependiendo de lo que vaya a hacer. En este caso, mi render, por ejemplo, de la casa va a ser esto. Mi render de la esfera va a ser esto. Mi render de las partículas va a ser esto. Mi render del fuego va a ser uno que todavía no existe. Y cosas así. Y lo vamos a ir separando para que cada uno de estos contenedores tenga un ID, como les decía al inicio, con los criptomates. Y poder hacer este tipo de efectos, ¿de acuerdo? Básicamente cada uno de estos es un contenedor que nosotros tenemos en Houdini. Debris Smoke sería básicamente esta parte y cosas así, ¿va? Ya lo veremos más adelantito. Pero bueno, entonces, pero sigamos. Tenemos nuestra geometría que es la importante, que es nuestra fuente emisora, y aquí lo tenemos, que es el Debris Source. ¿De dónde viene eso? Pues desde nuestro Object Shack DOP Import, es decir, desde nuestra casita que exportamos. Lo que hace, como ya habíamos visto en la clase pasada, nuestra sección de Debris, es desempaquetar nuestra simulación, es decir, convertirla de todos estos puntos que teníamos, que eran 251 fragmentos, desempaquetarla y volverla a convertir en polígonos, 14.650. ¿Para qué? Para quitarle todos los atributos que no necesitemos y a través de eso hacer un compute velocity, es decir, extraer la velocidad de cada uno de esos objetos de nuestra simulación. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy play? Se va a empezar a calcular la otra simulación, pero fíjense, esto es lo que les digo, se va a empezar a calcular la velocidad de cada uno de estos objetos que están siendo afectados por la nueva bola. Y por último, hace con este nodo el debris source, es decir, qué tantas partículas queremos, qué tan densas las queremos, si queremos un máximo de puntos. Y hay 2 atributos que vamos a ver ahorita súper importantes, ¿de acuerdo? Entonces, para ver qué es lo que está haciendo también dentro de nuestra DOP Network, antes de ver como tal el efecto, entramos dentro de nuestra DOP Network y si se fijan, básicamente es un sistema de partículas. Es por eso que les decía la importancia de ir mezclando efectos como tal. Ahorita en este solo efecto ya tenemos partículas y rigid bodies mezclados. Entonces, el sistema de partículas, ¿qué es lo que hace? Crear un objeto, pop object, y crear una fuente emisora. Nuestra fuente emisora viene desde debris source y se llama out. Si nos vamos para allá, es nuestra debris source, nuestro contenedor debris source y nuestro nodo out. Entonces regreso otra vez para acá. Esa es nuestra fuente y si se fijan dice emission type points, es decir que a partir de los puntos que nosotros le digamos allá, en la configuración de allá, se los va a traer para acá y eso es lo que va a simular. ¿De acuerdo? En el birth nosotros vamos a poder decir cuántas partículas queremos que nazcan. Si por ejemplo queremos que nazcan 500, simplemente le damos play y fíjense cómo empiezan a nacer esas partículas a partir de toda la geometría. Le voy a poner 5000 otra vez para que se vea más claro. Si se fijan, en cuanto nace nuestra geometría empiezan a salir nuestras partículas de debris, lo cual no es algo que querramos, pero si por ejemplo empezamos a empujar la simulación un poco más hacia allá, ahora sí vemos el efecto de la velocidad que decíamos anteriormente. Salen disparadas las partículas junto con nuestra geometría. Le voy a poner 500 otra vez, nada más para bajar el número. Y tenemos ahí nuestra simulación de debris. Ahora, esto fue una pregunta que me hicieron en la clase pasada y es ya parte ahora sí de este tema. ¿Cómo podemos detener nuestra simulación de partículas? Porque estamos viendo que desde que nace empiezan a spawnearse
y nosotros queremos que solamente en el lugar en donde chocan es donde empiecen a nacer nuestras partículas. Pues muy fácil. Dentro de nuestra debris source, nosotros nos vamos a ir a nuestro debris source, otra vez, nuestro nodo de debris source, y aquí nosotros vamos a tener dos atributos bien importantes. Uno que es el release y otro que es, bueno, tiene que ver con el release, pero es esta otra opción, ¿de acuerdo? Con su velocidad. Entonces, recuerden la importancia que estábamos viendo anteriormente de activo e inactivo, ¿de acuerdo? Es básicamente lo mismo, pero Houdini calcula de una cierta manera lo que está released y lo que está unreleased. ¿A qué se refiere con esto? A todo lo que tenga una velocidad mayor a cero. En este caso, nosotros vamos a poder definir qué tanta es esa velocidad aquí en este distance threshold, ¿de acuerdo? Fíjense cómo si yo le doy play, ahorita voy a irme a mi Autodop Network y voy a desactivar tantito la velocidad de mi objeto, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a desconectar tantitito, nada más por pruebas de esta simulación. Entonces yo le doy play y vemos cómo nuestra simulación empieza a crear a partir de todos los lugares partículas. Ahora, si yo me voy a mi debris source, perdón, y en la parte del release le doy play, sale toda esa información. Ahora yo le doy en 1, por ejemplo en distance threshold, le doy en play y todo sigue siendo simulado. Toda la geometría sigue siendo simulada. Si yo le bajo el threshold a 0, podemos ver cómo todo está haciéndose release, ¿de acuerdo? Entonces todas nuestras partículas están actuando en este momento porque no tenemos como un threshold bien definido. Lo voy a poner en punto 1 ahorita. Y acá, en la parte de hasta abajo, le voy a decir en remove unreleased. Y simplemente con ese checkbox, fíjense qué es lo que pasa. Yo le doy play y solamente de las partículas o de los lugares en donde está teniendo velocidad nuestra geometría, están haciéndose el release, como les decía, de nuestra geometría. Entonces, en el momento en el que tienen velocidad, se crean esas nuevas partículas o esos nuevos puntos y a partir de esos nuevos puntos se crean las partículas que están naciendo. Obviamente, si se fijan, siguen naciendo por siempre. Entonces ahí también vamos a tener que controlar cómo matarlas o cómo limitarlas, ¿no? Entonces, ahora yo le voy a dar voy a regresar otra vez a mi Autodop Network, voy a conectar mi pelota y voy a subirle un poquito el glue aquí porque veo que algunas piezas están cayendo por sí solas. Le puse 1500 de glue. Entonces ahora sí, le voy a dar en play. Podemos ver cómo ninguna partícula se crea antes de que llegue nuestra pelota a actuar sobre ella, pero en el momento en el que entramos al golpe con la pelota, de los planks o de las maderas que se activan en la simulación, es de donde empiezan a salir nuestras partículas nuevas. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí le voy a dejar correr, le voy a dar en escape para ocultar ese gizmo y le doy en play. Entonces lo tenemos ahí. Vemos cómo ya a partir de la simulación que nosotros tenemos como RBD están naciendo estas nuevas partículas, pero vemos que siguen existiendo a lo largo de todo el tiempo. Entonces para eso volvemos otra vez a nuestro debris source y aparte de seleccionar nuestro remove unreleased, nosotros tenemos que decirle en postprocess en calcular el threshold de nuestra velocidad. Lo activamos y si yo le doy play, fíjense cómo a partir de la velocidad que nosotros tengamos se va a empezar a definir si nuestras partículas van a nacer o van a empezar a morir. Acá siguen naciendo porque nuestro speed threshold es bastante bajo todavía. Yo le voy a subir aquí el speed threshold, por ejemplo, a 10. Le voy a dar en play. Y fíjense cómo solamente las que tienen velocidades mayores a 10 son las que se inicializan.
Si yo le doy aquí en 5, por ejemplo, todas las partículas que tengan una velocidad de 5 se van a inicializar. Si se fijaron, fueron un poco más que la vez anterior. Entonces, también dentro de nuestra debris source, nuestra debris sim, vamos a tener lo que es nuestra pop source, y en el bird nosotros vamos a decir cuánto queremos que vivan, ¿no? Si por ejemplo queremos que solo vivan un segundo, le damos en play, nacen y al segundo empiezan a morir todas esas particulitas, ¿de acuerdo? También nosotros vamos a poder aquí en este mismo pop network añadir un nuevo ground plane. Entonces lo ponemos aquí, ponemos un merge para que actúe mi ground plane con mi pop solver, y nuestro merge va a ser nuestro nuevo output. Entonces yo le doy, quiero ocultar mi ground plane para que se vea claro, le doy play y vemos ahora sí como mis partículas interactúan también con mi suelo. Entonces ya tenemos ahora sí algo un poco más ordenado. Si se fijan, ya tenemos un pedazo de destrucción, ¿no? ¿Para qué nos van a servir esas partículas? Muy fácil. Nosotros dentro de cada una de ellas, imagínense que tenemos aquí nuestras debris. Son cada uno de estos puntos. Si lo podemos ver aquí, son representados como puntos. 8688 puntos. Si nosotros seleccionamos una esferita, por ejemplo, sphere, está de ese tamaño. Yo quiero ponerle un mountain para añadirle ruido. Voy a hacer un transform para hacer su escala mucho más pequeña, 0.05 por ejemplo, y si se fijan va a ser una piedritita bien chiquita. Pero yo voy a agarrar un copy to points y por ejemplo copiar esta geometría acá a nuestros puntos. Y fíjense cómo ahora nuestras partículas, todas estas, ya van a tener esa forma, ¿de acuerdo? Aquí en el DOP import, si se fijan, ¿qué es lo que observamos? Un grid de esos puntitos. Esto quiere decir que nuestro DOP import está trayendo también el suelo. Entonces nosotros no queremos el suelo. Recuerden que para eliminar cosas, aquí en la parte de nuestros objetos está un asterisco. Esto quiere decir todo. Yo voy a ponerle que sea solamente nuestro pop object. Y listo. Solamente importamos hacia nuestro nivel SOP las partículas y no el suelo colisionador. Ahora sí, si yo le doy en copy to points, cada uno de esos puntos que yo tengo va a ser copiado a una de nuestras geometrías, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que tengamos esa simulación, pues nuestra partícula va a actuar como esa piedrita. Y ya tenemos, si quisiéramos definirlo así, pues como pedazos de nuestra simulación con geometría random, ¿no? Aquí podríamos hacer una varianza de piedritas, piedrita 1, piedrita 2, piedrita 3, piedrita 5, piedrita 15, y todas copiarlas a un punto diferente, como lo hicimos con el RED Particles en la clase pasada. Pero eso es lo importante, ¿de acuerdo? Nosotros ahorita ya tenemos como tal un efecto de destrucción con debris, es decir, con pedacitos pequeños, pero también con nuestras fracturas principales. Ahora, ¿qué es lo que nos faltaría para seguir mejorando nuestro efecto? Yo ahorita voy a eliminar este copy to points y esta geometría, nada más para dejar nuestros puntos libres como tal. Y tenemos ahí nuestra simulación. Entonces, ahora sí. Si yo regreso a esta parte,
recuerden que tenemos nuestra geometría de la iglesia, nuestra geometría del suelo, tenemos nuestras pyro trails, pero también tenemos esto, que son debris o el debris smoke, ¿de acuerdo? Cada una de esas particulitas que están saliendo por aparte tiene su propio polvo, ¿de acuerdo? Entonces, slow mo concrete fracture. Vamos a ver si sale algo interesante. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es que están comprimiendo el cemento, ¿no? Aquí está. Este es el claro ejemplo de lo que queremos. Fíjense cómo se empieza a craquear de ciertos lados. Se empieza a craquear, empieza a hacer el chipping que nosotros decíamos, se hace la fractura como tal, pero fíjense cómo cuando se hace la fractura empieza a salir este pequeño humito, ¿de acuerdo? Aquí se empieza a ver, sale el humo y empieza a salir todas esas partículas. Entonces, si nosotros tomamos esta referencia para Houdini, digamos que las fracturas se harían con el RBD Material Fracture, todo esto, los detalles, el chipping, todo eso. Las debris son cada una de estas piezas, ¿de acuerdo? Si se fijan son piezas pues más chiquitas multiplicadas a lo largo de toda la simulación. Y por último, ese humo, esa densidad va en la misma dirección en la que se expiden, digamos, todas estas piezas extra secundarias. Entonces, eso sería nuestro segundo paso, ¿de acuerdo? Empezar a definir cómo crear el humo de nuestra destrucción. Fíjense cómo empieza a seguir a la misma velocidad todas las partículas que van naciendo. Obviamente el humo empieza a perder densidad, tiene un poco más de rezago por el aire y cosas así, pero es básicamente lo mismo que estamos haciendo acá. ¿De acuerdo? Entonces estamos haciendo este humito. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy fácil. Nosotros vamos a tener, si bien recuerdan, una manera de crear nuestro billowy smoke. ¿De acuerdo? En versiones anteriores, no sé si a ustedes sí les vaya a funcionar, pero si ustedes seleccionaban el import, que digamos que es nuestra simulación ya exportada hacia SOP, es decir, este contenedor, y nos vamos a la pestaña de PyroFX. Si ustedes seleccionan Debris y con control le dan clic en Sparse Billowy Smoke, en versiones anteriores sí funcionaba correctamente. No sé si es solamente a mí que no me funciona, pero según yo ya no se conecta de la misma manera. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando yo estoy creando el Billowy Smoke debería de crearse a partir de nuestras debris, de nuestra geometría, de nuestras partículas. Sin embargo, está creando el Billowy Smoke desde un torus. Si recuerdan, vimos un torus y a partir de ahí se hace el Pyrosaurus, la velocidad, los rasterización de los volúmenes y cosas así, ¿no? Entonces es por eso que yo no sabía por qué estaba pues no funcionando esta parte, digamos. Si yo le doy play, tengo mi simulación de fractura, pero el Billowy Smoke es una cosa por aparte, no está actuando en base a las partículas de debris que tenemos. Entonces para eso podemos hacer una solución bastante simple, lo cual es entender qué es lo que está pasando con nuestra fuente. Ahorita podemos ver que la fuente emisora de nuestro humo es un torus. Entonces, si nos vamos al Billowy Smoke, aquí es donde nosotros deberíamos de convertir nuestra geometría, ¿no? Entonces, si nosotros digamos que este es el proceso de rasterización de atributos, simplemente tendríamos que cambiar el input por algo que nosotros querramos. Entonces vamos a jalar esta información, estos tres nodos, con control C y los vamos a pegar acá en Debris, después de nuestro DOP import. Los pegamos con control V y si se fijan tenemos nuestro DOP import. Voy a apagar ahorita el Billowy Smoke para no verlo, pero le voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que
dump import sea la entrada a mi pyro source. El pyro source por default va a decir que sea un volume scatter y nosotros no queremos que haga un volume scatter porque el volume scatter es cuando tenemos alguna forma. En ese caso teníamos el torus. Pero acá tenemos puntos ya definidos. ¿De acuerdo? Tenemos todos esos puntos que ya están definidos. Entonces, en el pyro source, en lugar de decirle en modo volume scatter, le vamos a decir volume keep input. De esta manera va a agarrar todos los puntos que nosotros tengamos en nuestra cadena anterior y los va a jalar como esos son los puntos que vamos a simular. Y a cada uno de esos puntos le vamos a poner densidad y temperatura. ¿De acuerdo? Entonces yo muestro el visibility flag ahí y si se fijan, ahora sí mi pyro source es el mismo que mi dop import. Ya son los mismos puntos exactamente. Ahora ya solo le añadimos un poco de velocidad y rasterizamos sus atributos y tenemos listo esta primer parte. ¿De acuerdo? Entonces voy a salirme tantito de aquí de mi debris, voy a apagar el piso y le voy a dar play para que veamos cómo se va viendo. Entonces podemos observar varias cositas aquí. Podemos entender qué es lo que está haciendo Houdini, que es convertir ahora cada una de nuestras partículas en una partícula de humo. ¿De acuerdo? Pasa a ser solamente un punto, pasa de ser solamente un punto a ser ahora un volumen representado en nuestra escena 3D. Pero si se fijan, seguimos teniendo las mismas debris. Entonces esas debris nos va a funcionar tanto para hacer el copy to points que hicimos anteriormente y renderear geometría de piedras, de morusas, de lo que sea. Y por aparte, en otra cadena completamente diferente, vamos a poder crear el pyro que nosotros ya vimos la clase pasada, ¿no? Entonces, regresando un poco al ejemplo que estábamos viendo anteriormente, si lo comparamos con el ejemplo que tenemos ahorita, digamos que sí es un ejemplo pues muy distante de lo que tenemos, ¿no? Para empezar, porque el efecto se origina de otra forma. Este ejemplo empieza con una explosión interna. Nosotros lo que estamos haciendo es una destrucción que viene del exterior, una destrucción externa. Pero si se fijan, los principios son los mismos. Tenemos RBDs, tenemos partículas que funcionan como debris y esas partículas como debris al mismo tiempo se convierten en nuestro smoke. Entonces, conforme va pasando el tiempo en nuestro timeline, fíjense cómo nuestras partículas de humo se siguen conservando ahí. Eso es porque nunca mueren, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que definir muy bien cómo es que van a empezar a perder densidad, cómo van a empezar a perder temperatura, velocidad, lo que sea, porque si no van a seguir emitiendo a lo largo y a lo largo del tiempo. Y obviamente eso no pasa, ¿no? Cuando se crea una fractura, si sale polvo a partir de, pues, del desprendimiento del material como tal, pero no se queda emitiendo polvo como tal. Solamente es un polvo que existe ahí, se esparce y listo. Entonces, para poder ajustar nosotros qué tanto queremos la densidad y todo ese tipo de cosas, vamos a poder definir tanto la edad como el cómo queremos que se vayan muriendo nuestras partículas. Obviamente todo eso desde nuestra debris sim. ¿De acuerdo? Aquí en nuestra pop source podemos ver que nuestra fuente original son los edges. ¿De acuerdo? Todo esto azul que ustedes están viendo es lo que está emitiendo. No se está emitiendo de ningún otro lado más que de los edges activos. En este caso los azules. Después tenemos aquí una serie de cosas que, por ejemplo, es una replicación de partículas. ¿Para qué? Para que cuando salga una emisión, por ejemplo, de este pedazo, pues no solamente salgan 5 partículas de ese pedazo, sino que a partir de esas 5 partículas salgan otras 100, ¿de acuerdo? Se repliquen esas partículas. Tenemos lo que es el pop interact para que sí interactúen entre ellas, porque eso es un pequeño secreto que Houdini tiene y es que las partículas no interactúan entre ellas, a menos de que tú le pongas este nodo, ¿de acuerdo? Solo actúan como puntos a lo largo del espacio 3D que chocan, pueden tener el mismo espacio, pueden recorrerse, pueden ser controladas, lo que sea, pero nunca interactúan hasta que no le pongamos un pop interact.
Después tenemos nuestro pop drag, lo que hace la resistencia a nuestro aire, ¿de acuerdo? Y por último una pop force, que es como nuestra gravedad. Aquí tenemos menos 9.81. Entonces en cuanto yo le doy play, pues tenemos todos esos efectos, ¿no? Pero ahora si nosotros nos vamos eh, a nuestra debris sim, si se fijan por acá, tenemos Pyro Source, Attribute Adjust Vector Velocity y Volume Rasterize Attributes. Entonces ahora yo le digo desde nuestra DOP Network que nuestra source, si se fijan, ahorita lo está reconociendo como el OBJ Billowy Smoke Volume Rasterize Attributes. Entonces simplemente lo voy a ir a conectar con mi debris y se llamaba Volume Rasterize Attributes y es ese. Entonces ahora sí, tenemos lo que es nuestra simulación de humo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Básicamente creamos un Billowy Smoke, pero en nuestro Billowy Smoke cambiamos nuestra fuente inicial. Cambiamos en lugar de que fuera este sistema, que es un torus convertido a volumen, agarramos más bien este sistema, que son nuestras partículas convertidas en volumen. Entonces yo acá voy a tener mis partículas de DOP import y de este lado yo voy a tener lo que es mi Billowy Smoke, es decir, ya el humo final como tal. Esto lo puedo borrar sin problema, si se fijan. Y más bien me voy a quedar con estos, que es importar los atributos de nuestro fuego del otro lado y hacerle un Pyrobake Volume para que tenga un poquito más de calidad. ¿Va? Entonces ahora si le doy play, podemos observar cómo nuestras partículas siguen funcionando como debris y a partir de ellas es que se instancia el humo. El humo ahora sí empieza a perderse, empieza a disiparse y todo eso va a depender de qué querramos hacer con nuestro solver de fuego. ¿Va? Pregunta Darío, ¿dónde fue el cambio? Perdón. El cambio básicamente, eh, nosotros teníamos una geometría que estaba creada aquí, el cual era un torus, después seguía conectado un pyro source, después uno de velocidad y después uno de rasterización de atributos. Entonces lo único que nosotros hicimos fue cambiar la fuente de nuestra emisión. En lugar de que fuera ese torus, ahora lo pasamos todos esos atributos a nuestras debris. Entonces aquí está la debris en nuestra DOP import y a partir de ella le decimos en PyroSource, ¿sabes qué? Quiero que este sea mi fuente emisora de fuego, pero no quiero que sea un volume scatter, sino que sea keep input los puntos que ya traigo a partir de nuestra simulación anterior. Conecta el PyroSource, le añade velocidad a cada uno de los puntos y hace una rasterización de los volúmenes. Entonces este volumen junto con la rasterización de la densidad, la temperatura y la velocidad, se pasan hasta el Billowy Smoke Simulation como un volume source. Y aquí se crean la densidad, la temperatura y la velocidad. Y aquí en el PyroSolver es donde nosotros vamos a poder definir qué tanto se disipa, qué tanto tiene turbulencia y cosas así, ¿no? Entonces si le doy en punto 3 en disipación, vamos a volver a dar el play, sale el humo y muy rápidamente empezamos a perderlo, ¿no? Entonces ya se empieza a lograr justamente ese efecto de destrucción de un edificio. Entonces, por ejemplo, cuando pasan temblores, cuando pasan derrumbes, cuando caen cosas como piedras, ladrillos, todo ese tipo de cositas, siempre noten cómo sale esta pequeña emisión de polvo, ¿de acuerdo? Aquí es algo bien importante en esto. Fíjense cómo sigue emitiendo. ¿De acuerdo? Y eso es justamente lo que no queremos. Entonces nosotros vamos a tener que controlar eso a partir de nuestra fuente. Podemos añadir también, por ejemplo, un poco más de ruido. En la disipación le voy a subir al 1 a ver qué pasa. A ver qué tan rápido se disipa. Si se fijan se ve bastante bien, pero creo que ya es muy exagerado la pérdida de humo en las partículas. Entonces
pues no pasa nada. Acá, en nuestras partículas, en nuestra debris sim, nosotros podríamos empezar a controlar también qué tanto nacen y qué tanto mueren, ¿no? Nuestra pop source, life expectancy está de 1. Pero si, por ejemplo, yo aquí en mi sourcing voy a poner un pop kill, voy a ponerlo después de nuestro pop force y le voy a poner que se mueran a partir de, ¿qué será? Si su edad, es que quisiera que su edad fuera un poco más, bueno, ya les explicaré un poco más adelante esta parte también de VEX, de programación, pero aquí si se fijan simplemente seleccionando este preset de Kill by Condition, nos dice el death va a ser igual a, si la posición en Y es mayor que 1, se va a incluir al grupo death o no se va a incluir al grupo death, ¿de acuerdo? En este caso yo quiero que mi atributo no sea la posición en Y, sino que sea, por ejemplo, la posición, que diga la edad, ¿no? Si la edad es mayor que 1, vamos a ver qué pasa. Le doy en play. Y en teoría algunas partículas deberían de empezar a morir. Si se fijan, sí están muriendo. Acá en la parte de acá, fíjense cómo empiezan a desaparecer todas estas. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos empezar a condicionar a partir de cuándo y qué tanto emiten nuestras debris. ¿De acuerdo? Fíjense cómo van desapareciendo conforme van avanzando en el tiempo. Y eso nos ayuda mucho, ¿no? A ir limpiando, digamos, geometría y partículas innecesarias para nuestra simulación. Si vemos que ya terminó la destrucción, pues obviamente no queremos que siga simulando, sino que siga nada más existiendo ahí en nuestra escena, ¿no? Entonces llega el punto en el cual prácticamente todas nuestras debris han sido ya matadas. ¿Por qué? Porque su edad ya pasó de 1 segundo. Pero todas inician aquí. Entonces lo que podríamos hacer también para, ya que tenemos este pop kill, para que no duren tanto en vida, pero sí queremos que duren un poco más en su, en su apariencia, digamos. Entonces dentro de nuestro Billowy Smoke nos vamos acá y en la de parte de Shape, en Dissipation, perdón, vamos a bajarle a 0.5. Entonces tenemos un poquito más del efecto de humo para que se quede un poco más tiempo del que mueren las partículas. Empiezan a morir todas las de acá atrás. Pero si se fijan, a partir de que mueren, pues nuestro humo sigue existiendo, porque ya no necesitan a la partícula, ya nacieron como tal la densidad. La partícula empieza a morir, pero el humo se conserva hasta que nosotros le digamos. Vamos a ponerle una disipación todavía menor. Si se fijan, se hace súper densa la nube de humo. Y a lo largo del tiempo se va a empezar a disipar.